Estamos de vuelta desde este set del Canal Antigua, instalado en el centro de cómputo que el Tribunal Supremo Electoral ha montado en el Parque de la Industria. En la jornada electoral ya no quedan más sorpresas. En términos concretos, Pedro Trujillo, Silvia Hereda, Quique Godoy, ha triunfado Jimmy Morales, quien se ha presentado ya como presidente electo. Sandra Torres ha concedido ya la derrota y ha felicitado al ganador. Jimmy Morales ha ofrecido una conferencia de prensa a todos los medios en la cual ha dicho que entre sus prioridades se encuentra la integración de su gabinete de gobierno, para lo cual ha pedido 70 días. Él dice que son necesarios 70 días para integrar ese gabinete y ha dicho que entre sus prioridades se encuentra, por ejemplo, el abastecimiento del sistema hospitalario nacional. Pero tenemos mucho análisis que hacer. Le pediría a Pedro que arranque con esa discusión. Bueno, yo creo que voy a tomar la frase última que te has dicho de los 70 días. No sé si va a venir el señor Morales aquí, pero desde ya yo le preguntaría, bueno, si usted se toma 70 días, ¿cómo va a hacer el traspaso de poderes? Es muy sencillo, no queda prácticamente tiempo. Si se toma 70 días, estamos a final de diciembre, el traspaso de poderes no ocurre. Yo creo que un presidente que tenía la opción de ganar ya, tenía que haber dicho que se va a tomar 2 semanas. No, 30 días es mucho. Es mucho por dos razones. Uno, porque si la ciudadanía quiere saber algo del señor Morales, es precisamente quién lo va a acompañar en su recorrido. Y eso tiene clamor de urgencia. Es una cosa que se le ha ido señalando y preguntando. Pero lo segundo es que mañana mismo, démosle una semana, que dentro de una semana hay que empezar a hacer el relevo en los distintos ministerios. No se puede entrar a un ministerio diciendo, bueno, mire, me nombraron ministro el 25 de diciembre, me voy a hacer cargo del 14 de enero porque no hay tiempo. Entonces yo creo que este tema no es muy acertado y debería de haber sabido reducir su tiempo y haberse sometido al escrutinio público mucho antes. Aquí, Pedro, también hay que tomar en cuenta un factor que mencionaba el día de hoy su vicepresidente, y es que él quiere estar encargado de hacer un llamado al diálogo y a sentarse con los diferentes sectores para dialogar. Según entiendo, han hecho un llamado a la población para que también presente currículums y están recurriendo a instancias como Escuela de Gobierno, como a otras instituciones privadas, de universidades, así como centros de estudio y think tank, grupo de pensamientos, para poder intentar crear un consenso. El reto es cómo hacerlo, como decía Vinicio Cerezo, en dónde está el estratega, que quizá eso es lo que nos interesa saber ahorita. ¿Quién va a ser el estratega de este proceso? ¿Y que ve algún estratega en el equipo de Jimmy Morales en ese momento? Mira, creo que parte de la lógica de todo como fue funcionando, Jimmy empezó a preparar esta ruta desde el año 2000. Él planteó una meta 2020 realmente para llegar a la presidencia. Los tiempos, la coyuntura, lo que se dio del 16 de abril para acá, adelantaron los procesos. Su estrategia de ir a la alcaldía de Misco hace 4 años era parte de una estrategia. Él pudo haber ganado caminando la alcaldía de Misco esta vez. Neto Brand lo demostró. Buscaban a alguien que fuera distinto también. Jimmy había quedado en tercer lugar con pocos recursos en la elección pasada en Misco. Él tenía trazada ya esta línea, lo ha venido hablando con muchos y le llamaba Jimmy 2020 la estrategia. Entonces esa ha sido la visión. Él preveía ganar dentro de 4 años. Claro, porque en este momento él era su primera vez que iba a correr para presidente. Era un paso intermedio, como era lo normal en cualquiera de las otras elecciones que había habido hasta ahora. ¿Qué sucede? Todo lo que pasa del 16 de abril para acá, el desgaste que tiene el sistema político tradicional y el reconocimiento de marca y de nombre que él ha tenido por toda la cobertura que tuvo como Moralejas, le daba una ventaja competitiva contra cualquier otro que viniera de afuera del sistema. Lo aprovechó sin enfrentar el sistema per se. Él no se dedicó nunca durante la campaña a atacar al sistema, simplemente se posicionaba como la alternativa del sistema y eso le fue rindiendo fruto, lo fue colocando hasta acá. Ahora, estar preparado para entrar a gobernar de una vez en este momento era parte de un proceso todavía, por eso los estudios, por eso el doctorado, por eso las maestrías, venía preparándose desde hace varios años para esto, para ser presidente, pero el destino le jala esos 4 años para adelante y hoy tiene que hacer lo que decía Silvia, que mencionó ya el presidente electo, y es plantearse, ok, estando ya en este puesto, ¿cómo convoco? ¿A quiénes convoco para
lograr generar un equipo que logre enfrentar, ojo, la peor crisis política y financiera que podría enfrentar cualquier político en este momento, porque la Guatemala que va a recibir es dura en ese sentido. Yo puedo estar de acuerdo con Pedro Trujillo en que 70 días es demasiado, sobre todo porque se necesita hacer una transición y se necesita enterarse cada uno de los cargos en detalle de qué le va a corresponder en su cartera. Pero tomando en cuenta todo lo que estás diciendo, es que sí es muy difícil verdaderamente que en cosa de 20 o 30 días se logre integrar un equipo de gobierno. Así es. Pero no sobre todo porque en realidad la presidencia le llegó casi por añadidura. Sí, sí, pero escucha, desde prácticamente julio, el señor Morales empieza a aparecer en las encuestas. Si quieres junio, si quieres agosto, me da igual. Es decir, le vamos a tener que dar la razón a la señora Torres cuando decía, mire, usted no tiene plan, usted no sabe nada. Porque una cosa es, por ejemplo, la voluntad de decir, bueno, yo quiero entrarle al tema de salud y educación y mi prioridad es la corrupción, ¿de acuerdo? Pero, oiga, a estas alturas usted ya tendría que tener en la mente quién va a poner para que empiece a trabajar eso. De nada sirve ponerlo. Y los tienen, o sea, los tienen. El problema ahora es que tienen varios, porque hay muchos sectores que se acercaron en su momento y le ofrecieron equipo, le ofrecieron gente. El dilema ahora, ¿cómo agarras tú profesionales que te han ofrecido y los vuelves un equipo? Esa es la parte estratégica. Yo creo que aquí que tocó, Pedro, un tema básico. Jimmy Morales ha estado rodeado en el último mes de todos los sectores de poder de este país y todos le han ofrecido un equipo de gente. Sabemos incluso que ya tienen un número de más de 3,000 currículums. Entonces, ¿cómo seleccionar? Porque aquí recuerda, viene sin partido. Segundo, en un gobierno de transición, con ministros de transición. Y les toca tanto a los ministros que están ahora, como a Jimmy y su equipo, conocer el país en ruinas que nos dejó Otto Pérez Molina. Entonces, yo no estoy segura al final si el mes de diciembre le va a dar tiempo de tener su equipo conformado. Señores, vamos a ir en este momento hasta la Avenida Centroamérica, en donde se encuentra nuestro compañero Sergio Osegueda. Estamos haciendo un enlace rápidamente hacia la Avenida Centroamérica, en donde esperan a Jimmy Morales con una gran celebración los integrantes de su agrupación política, FCN Nación. Ese partido político que es una mezcla de dos organizaciones distintas, del viejo FCN y del grupo Nación, que promovió la candidatura a la alcaldía de Morales hace 4 años en Misco. Pues esos se han unificado y ese es el partido que ahora ha llegado al poder por medio de su candidato Jimmy Morales. Adelante, Sergio, ¿qué nos cuentas desde allá? Gracias, Juan Luis. Pues acá la celebración que prácticamente inició desde las 5 de la tarde, cuando ya esperaban con ansias esos resultados, pues hoy continúa a esta hora pues con mucha mayor cantidad de gente. Podemos observar que muchos han venido justamente con eso, con pancartas, con gritos, con música, que es lo que ha venido desde las 5 de la tarde. Vamos a hablar con parte de los simpatizantes. Muy buenas noches. Hola, pues ustedes que los han motivado también poder venir acá hasta la Avenida Centroamérica. Bien, nosotros tenemos 25 años de conocer a Jimmy y damos fe de que es un hombre responsable, honorable y lo hemos estado apoyando en todo momento. Y de verdad, gracias Guatemala por ese apoyo, estamos unidos y vamos a por una Guatemala mejor, por buenos ciudadanos. Muchísimas gracias. Esto es parte del pensamiento, de las palabras que las personas pues también están expresando por estos rumbos. Vamos a tratar pues también de llegar más allá para llegar pues a tener más impresiones de las personas de la concentración que se encuentra justamente en este lugar. Vamos a llegar pues con más personas. Ustedes pueden escuchar justamente esas expresiones que hay por parte de las personas aquí congregadas. ¿Cuál es su sentir en esta noche? ¿Qué manda? ¿Cuál es su sentir en esta noche? Muy feliz. Estamos muy felices porque logramos el triunfo. Bueno, eso pues son parte pues de lo que se replica en ese lugar. Nosotros donde nos encontramos es justamente una de las vallas que se ha formado. Esta es la parte del edificio central de la
la sede principal del partido FCN Nación. Se tiene previsto que cuando Jimmy Morales venga, ingrese primero acá para prepararse nuevamente y luego esta valla que comienza con lazos con las personas que se han agolpado a este lugar y luego continúa con parte pues de todo el protocolo que se ha formado acá en este lugar y luego pues ingresará por este sitio justamente para ingresar por las vallas que se han colocado en este sitio, lo cual lo llevará hasta el escenario principal donde luego Jimmy Morales junto a Yafet Cabrera, el binomio electo, pues estarán rindiéndose el primer ya discurso ante los seguidores, ante los simpatizantes que los acompañó y que también pues los llevó a la victoria en esta contienda electoral. Esto es lo que nosotros podemos transmitirles desde este lugar, Juan Luis. Nosotros mientras tanto pues vamos a regresar con ustedes al estudio principal. Gracias, Sergio, por esa información. Entonces están esperando a Jimmy Morales, el presidente electo, allá en la avenida Centroamérica, entre las zonas 1 y 2. Pedro Trujillo, Silvia Jereda, Quique Godoy, en términos generales, todos son preparados. El presidente electo ha priorizado, primero ha dado una conferencia para todos los medios, luego ha visitado el set de la televisión abierta, ahora se encuentra en Emisoras Unidas, está ofreciendo abundantes declaraciones antes de partir a reunirse con quienes le han apoyado a lo largo de todo este proceso electoral. Realmente se trata de una victoria sorprendente. Para él sin duda, pero él habrá tenido ya las últimas 3 o 4 semanas para familiarizarse con la idea de su posible victoria. Pero para sus correligionarios debe ser todavía una sorpresa mayor el hecho de que, bueno, un candidato que para el mes de mayo, para el mes de junio, era un virtual desconocido como aspirante político, digo yo, subió de manera rapidísima hasta convertirse en el ganador de la primera vuelta y el ganador de la segunda. Aquí tal vez sería interesante, Juan Luis, mencionarle a la audiencia, nosotros como periodistas nos tuvimos que enfrentar en el mes de julio, a un Jimmy Morales que inclusive para nosotros, que hemos estado por más de 2 décadas o 3 en el medio, era un total desconocido. Es un gran reto para él que también, por ejemplo, la comunidad internacional lo pueda conocer, porque hemos hablado con varios de los embajadores para quienes todavía es un desconocido. Entonces yo creo que a partir del día de mañana, Jimmy Morales también tiene una agenda con la comunidad internacional que en este país fue un papel protagónico, Quique. No sé qué opinas al respecto. Pero es prioritaria ese convencimiento a la comunidad internacional, Pedro. Yo creo que es un paso más, pero no es prioritario. A mí me preocupa, a mí me gustaría conocer, por ejemplo, la intención del votante. Yo creo que aquí estamos haciendo una cosa que es distinta al resto de las elecciones, a mi parecer. En el resto de las elecciones tú has tenido candidatos que te han dicho algo. Y entonces tú has elegido equivocada, acertadamente, te has dejado llevar, eso es otro punto. Pero tú, por ejemplo, cuando elegiste al PP, te dejaste llevar por la mano dura de la violencia. El que votara, de alguna manera. La pregunta o lo que a mí me gustaría conocer es la razón del votante de Jimmy Morales. Si la razón del votante... Así es. Exactamente. Es bueno, antisistema. Okay, vamos a aceptar eso. Yo no quería llegar a esa conclusión, pero es la mía, acepto eso. Y ahora la pregunta sería, bueno, entonces el votante, ¿qué espera? Porque no es lo mismo cuando tú... ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Porque eso nos puede llevar a un escenario... que apoyar a alguien ya... Pero si te vas a ese escenario, Kiki, de, bueno, hemos votado al que no es político porque los políticos no los queremos. De acuerdo, y comparto tu criterio. La pregunta es, bueno, entonces, ¿qué esperamos? Y eso te puede llevar a un escenario complejo, indefinido y caótico, porque es una amalgama de 2.700.000 ciudadanos, todos con esperanzas e ilusiones distintas. Y eso es esa calidad, esa falta de convergencia. Pero hay una cosa que tenemos que ver, porque hay unas cifras también que se empezaron a decir al inicio, porque el avance fue muy rápido. Del 70% pasamos al 95% ya de votos escrutados. La gente empezó a decir, hay 60% de abstención, ¿no es cierto? Hay 40, va a terminar en 45% de abstención. Ese 45% es un poco mayor que el que hubo en segunda vuelta en la elección anterior, que fue 39%, pero bastante más baja que la que hubo en el 2007, que es 51%.
Entonces estamos en un punto intermedio. Lo que sí es fuerte es la caída de 70% de participación en la primera vuelta a 55 en esta, 15 puntos. Todavía dentro de lo razonable. Pero lo que te dice esto es que sí hubo todavía en el área urbana especialmente un deseo de poder asegurarse que no ganaba Sandra Torres. De acuerdo. Ese era el mensaje pero la más pregunta importante. es, ya sabemos lo que no queremos y no tenemos, pero ¿sabemos dónde vamos? Todavía no sabemos. Es que eso yo creo que es importante. ¿Dónde vamos? Creo tener una idea. Yo creo que el votante ha lanzado un mensaje claro de que quiere romper con la política tradicional. De acuerdo. Uno, a Sandra Torres se le identificó como a Manuel Valdizón con esa política tradicional. Ese es el mensaje fundamental. Y segundo, casi todo. Se le pidió o se le está pidiendo al electo, a quien se le está dando el mandato, que combata la corrupción. Y a mí me parece que eso es, en términos concretos, o tan limitado como eso, es el mandato que se le está otorgando. Es un mandato de transparencia. Y aquí, Juan Luis, que no se te olvide, 22 departamentos ganados por Jimmy Morales. El interior, que teóricamente era de Sandra Torres. Tengo la impresión que son 20, porque me parece a mí que tanto Alta Verapaz como Quiché han pasado. Ahorita nos están dando estadísticas ahí, miremos allí. A ver, parece ser que Solola se encontraría también a favor de Sandra Torres. La diferencia, por supuesto, es mínima en esos departamentos, porque es un voto contundente. Pero escucha, yo comparto tu criterio. Es decir, la gente no quiere lo tradicional. Ahí estamos. Lo que yo veo en esta elección es que, versus las anteriores, es que los votantes anteriores tenían focalizado un mensaje más definido, aunque luego resultara mentira, un mensaje más definido por el que se votaba al candidato. En este caso el mensaje es un mensaje absolutamente contrapuesto. No queremos aquello. Oye, ¿y qué es lo que quiere? Es un mensaje en contra de la casta política, sí, Pedro. Pero él no va a gobernar en contra de él. Tiene que gobernar a favor de algo, ¿me entendéis? Mientras más temas mencionara Jimmy Morales, más riesgo se habría de encontrar a alguien en contra de ese tema. Yo estoy de acuerdo. Menos temas planteara, más certeza había que le estaba pegando al único donde conseguía casi unanimidad. Pero eso es campaña política. Claro. No, la pregunta es, yo ahora me voy a sentar a gobernar. Yo ya he ganado, me voy a sentar a gobernar y digo, bueno, yo tengo que elegir unas cuestiones. ¿Qué tengo que elegir si yo no he dicho que iba a ser? Bueno, pero que yo puedo conocer hasta este momento del perfil político de Jimmy Morales, no le veo como un revolucionario o como un reformador. Le veo como una persona que lo que ha dicho es que quiere combatir la corrupción y poner una especie de orden o rescate del Estado. Pero no lo veo, digamos, abordando los grandes asuntos de fondo de nuestra sociedad respecto de la desigualdad entre grandes sectores de población, como por ejemplo área urbana y área rural, combatiendo pobreza con una, digamos, con una gran firmeza. Hoy dijo que tiene 3 prioridades, que es abastecer medicamentos, nutrición, abastecimiento en salud. Transformar el sistema de salud pública en Guatemala. Medicamentos, básicamente. Ahora me digan, es que como algunos argumentaban que él se había comparado con Arévalo. Se comparó con Arévalo porque no tenía experiencia política. Fue todo lo que hizo. Pero te voy a dar otro ejemplo de Uruguay. Cuando le preguntas hoy a los uruguayos cuál es el mayor aporte de Pepe Mujica a la presidencia, al gobierno uruguayo, no es una transformación, no son acciones reivindicativas. ¿Qué es lo que más le reconocen? Que no hubo corrupción. Por supuesto. Pero la diferencia entre Guatemala y Uruguay es que Uruguay tiene un Estado que funciona desde hace 50 años. Guatemala carece de ese Estado. Además, perdona, pero la comparación... Pero la comparación... No queremos corrupción, punto. Quique, pero la comparación me parece a mí, me parece inútil, simple y sencillamente porque en Uruguay la gente no muere de hambre. No 1 de cada 2 niños crece sin desarrollar su cerebro por falta de nutrición. Y bueno, esa clase de cosas no se toman en cuenta en Guatemala. Ahora, Juan Luis, ¿no será que el guatemalteco lo que busca es una transformación en principios y valores? Porque reformar un Estado como Guatemala, yo oí en un momento a Vicente Fox que decía que requiere 25 años, una generación. Entonces, ¿no será que queremos entrar en valores, en principios? La lógica de lo que estás viendo ahora con Jimmy Morales es que no va a cambiar todo en 4 años, no importa quién fuera el presidente. Así es. Pero lo que se da es un primer paso en decir, la forma tradicional de hacer política per se, la tenemos que romper. ¿Por qué? Porque la corrupción mata. La corrupción mata porque hay policías sin balas, policías sin combustible, no hay suficientes policías, no hay medicamento, no tenés doctores, no tenés centros de salud abastecidos. La corrupción mata.
Si empiezas a eliminar la corrupción, aunque sea eso, empieza un proceso de que las instituciones empiezan a creer en sí mismas y la sociedad empieza a creer en la institución. Eso es el primer paso indispensable. Escucha, pero y en Quique, el camino... eso es cierto, yo no te estoy quitando la razón en un marco teórico, eso es cierto, pero mi punto no era ese, mi punto es, los 2.700.000 votantes esperan eso, esa es mi duda. Es suficiente, Pero escucha, pero esperan eso... Entonces, en términos generales, nos enfrentamos a una agenda o una demanda política, un mandato que es francamente reducido. Que combata la corrupción y que mantenga, digamos, que ponga en orden las instituciones. Nos presentamos a un mandato que no sabemos cuál va a ser, aunque han dado los lineamientos que puede ser la corrupción, pero a una reclamación social que no sabemos si se va a conformar con eso. Ese es mi punto, porque tú tienes un montón de gente que tú le puedes explicar, oiga, comparar la corrupción hemos avanzado mucho. Yo comparto eso, absolutamente de acuerdo, y con que se dedicara a eso 4 años hemos avanzado mucho, estoy de acuerdo. La pregunta es, 2.700.000 ciudadanos se van a conformar con eso o van a salir a la calle y decir, oiga, lo elegimos a usted para que cambiara el país. Bueno, yo creo que Jimmy Morales... mi duda de convergencia, porque al no haber habido unas propuestas claras y haber habido un voto más de rechazo que de aceptación, la convergencia yo no la encuentro. No digo que no exista. En esta ocasión estoy más de acuerdo con Pedro en el sentido de que hace falta mucho todavía por saber qué es exactamente lo que está pidiendo el votante, pero me parece que con la agenda que Quique plantea, creo que hay una limitación bien clara. Es muy probable que pueda seguir manteniendo su popularidad, pero echar a andar las instituciones, señores, va a ser muy difícil. Señores, solo hablemos de fondo, por favor. ¿Qué tendría que hacerse en el Ministerio de Salud? Sino muy probablemente despedir a entre el 40 y el 50% de los empleados que roban o que hurtan. Una vez sepas cuántos empleados hay. Bueno, el primer los sindicatos y quiten las plazas fantasmas. Los sindicatos y quiten los pactos colectivos. Hay 55.000, 52.000 y 48.000. ¿Cuántos son? El punto es, ¿va a querer Jimmy Morales hacerse cargo de esa tarea? Porque durante toda la campaña, pero no se quiso hacer cargo de eso. En la campaña dijo, eso habrá que estudiarlo. No le corresponde al presidente declararle la lesividad de los pactos colectivos. Tampoco, porque Sandra nos iba a echar encima a Javier Acevedo. Claro, pero ella no ganó. Bueno, pero ella no. Estamos hablando de que el discurso era similar. El discurso es político, es lo que decía Pedro hace un rato. Exactamente. Hay ciertas cosas, mientras más cosas dijera abiertamente Jimmy, más enemigos se generaban. Se echaba. Ahora hay un tema, Pedro. Hay un tema, Pedro, que hay que ponerle ojo. Jimmy va a tener la fiscalización del pueblo, claro, de la CICIG, de la Fiscalía. El pueblo de Guatemala no se va a volver a dejar, porque ya tuvo la experiencia que salió a la plaza y consiguió. Entonces va a estar sometido a un control ciudadano que no habían estado los pero veámoslo también al revés, anteriores candidatos. Veámoslo al revés. El enemigo principal de la transformación es el Congreso. 79 diputados reelectos y 79 diputados nuevos que llegan, muchos de ellos con la misma estructura y mismo sistema. Entonces, si Jimmy Morales el día de mañana sale, pongamos 60 días, este es mi equipo de gobierno, pero necesito el respaldo de la gente para obtener estas cosas en particular de ese Congreso de la República, la plaza es la que le tiene que poder dar ese respaldo. Por supuesto, y yo creo que lo que toca es la depuración del Congreso. Yo veo en los próximos meses una presión ciudadana muy fuerte dirigida hacia el Congreso de la República. O por lo menos que actúe de una forma distinta el Congreso a como lo venía haciendo. Lo cual puede hacer. No, pero lo sabe hacer, Silvia, porque ha habido momentos ahora, los últimos 2 meses, que está actuando bajo presión. Que ha actuado bajo presión en una forma distinta a lo que tradicionalmente hubiera sido. Es más, Manuel Valdizón, la última vez que se reunió con todos sus diputados electos, les dijo, el sistema ya cambió. Lo que pasó de aquí para atrás, estábamos del mismo lado. Lo que pase de aquí para adelante es responsabilidad de cada uno pagar las cuentas el día de mañana, porque lo que se hizo antes, la sociedad no nos lo va a permitir volver a hacer. Así es. Y ese es el Estamos hablando de la transformación del sistema en Guatemala. Yo creo que también hay otro punto de diferencia de la perspectiva de la ciudadanía. Hasta ahora el legislativo, el ejecutivo y parte del judicial ha sido visto igual. Sí, porque a la vez que uno se echaba sobre el ejecutivo, iban a prisión el presidente, se echaba uno sobre el legislativo.
Ahora tenemos un presidente democráticamente correcta y mayoritariamente electo, pero seguimos teniendo un legislativo cuestionado. Por supuesto. Vamos a tener que esperar los próximos días a ver cómo eso se limpia. Por eso yo digo que la alineación de voluntades todavía queda. Ahora, ¿cuánto la va a acelerar el presidente electo? ¿Cuánto la va a ralentizar? ¿O cuánto la va a prolongar? Yo creo que es un manejo de tiempos que debe de sentarse a pensar. Y ver cómo maneja la transición con Alejandro Maldonado, que es un tema vital. Pero no creo que eso vaya a ser difícil. En términos generales, yo veo que el presidente Maldonado está tratando de facilitar esa Y creo que lo va a hacer muy bien. Es más, he escuchado que hay algunos ministros que van a ser invitados al gabinete de Jimmy Morales para continuar. Vamos a ver si estos rumores se vuelven realidad. Ahora, en términos concretos, yo creo que Jimmy Morales a partir de ahora empieza a enfrentar un desgaste del cual no tuvo conocimiento a lo largo de toda la campaña. Me parece que le corresponde empezar a enfrentar, por ejemplo, el día de hoy, al sentarse cerca de su primer diputado electo por listado nacional, el coronel Ovalle. Es así, la persona que ya está siendo mencionada en este momento como alguien que tuvo relación con más de 583 muertes, ejecuciones de civiles que fueron enterrados en Cobán durante la época del conflicto armado. Me parece que todo eso empieza a partir de ahora a desarrollar el desgaste. Pero hay un dilema, donde parte de la estrategia de la UNE y de los grupos alrededor de la UNE fue desgastar a Jimmy Morales porque tenía una relación con el ejército. Pero hay un pequeño problema. El ejército tiene la aprobación del 75% de la población y el ataque de que estaba vinculado al ejército le vino del norte a esa gente porque lo veía como algo positivo en todo caso, como lo vio con Otto Pérez Molina hace 4 años. Y que los crímenes y la realización, la acusación de Quique, pero es que si no dejas que uno argumente, es difícil. Pagará el coronel Ovalle eso es difícil poder desarrollar una discusión. Pero sí hay una cosa cierta. Señores, a partir de ahora empieza el desgaste porque ya llegó a la cúspide. Esa es una cosa concreta, pero la otra es que la modificación del pensamiento se ha dado en esta sociedad a partir del juicio de genocidio. Sí se ha dado. Yo no digo que tenga una gran incidencia electoral, pero que contribuye al desgaste. Y no tiene incidencia política, Juan Luis, porque yo coincido en un tema con Quique. Cuando obtienes el 70% de los votos, es algo apabullante y las campañas negras fueron de alto impacto. Pero va a poder calificar, por ejemplo, al señor Ovalle, que es el primer diputado del grupo de Jimmy Morales, como un operador adentro del Congreso. Eso es lo que hay que ver. Va a poder ser el líder de la bancada. No sé si él tiene la capacidad para hacerlo. Va a poder ser el líder de la bancada. Se sentó hoy al lado suyo en la conferencia de prensa. Ha sido su jefe de estrategia de campaña. Que era, Juan Luis, justo lo que hablábamos con Vinicio Cerezo. Todo va a depender de su operador político. Si el operador tiene la capacidad de hacer consensos, Jimmy puede conseguir mucho. Si no consigue un operador, yo veo muy difícil. Entonces dependerá de esa capacidad de conseguir el operador. Mira, que no lo hemos visto aún. En los sistemas presidencialistas no reelectivos como este o no, donde no se puede uno reelegir, el día que te nombran presidente ya empiezas a ser un zombie, un cadáver viviente, porque ya no sirves para nada. La cuestión es qué va a ocurrir dentro de 4 años. Eso es un principio que hay que tener clarísimo. Entonces, a partir de ahora, todo va a ser desgaste. Yo lo que sí creo es que este presidente, y por mi parte lo voy a manifestar, debe de contar con el apoyo y el voto, no un cheque en blanco, pero sí un voto suficiente de confianza para empezar a cambiar las cosas. El país, yo concuerdo en que no se va a cambiar de la noche a la mañana, y él en 4 años va a hacer 2 cosas, o 3. Con que solo evidencie la corrupción, ni siquiera la corrija. Bueno, evidenciarla de alguna manera es corrija. Con que solo evidencie la corrupción, yo creo que ya pasará la historia. La pregunta es si él va a asumir eso, porque es un desconocido, entonces solo yo podemos creo que especular. Eso sí lo va a asumir, que eso más bien es lo que nos ha dicho permanentemente que va a asumir. Pero hay que verlo, qué grupo de poder hay a su alrededor. A mí lo que me parece es que siendo ese el mandato que recibe de la población y un mandato muy consistente con el 70% del voto, siendo ese el mandato, va a ser insuficiente en términos generales para poder abordar todas las otras dificultades que se le vienen eso es encima. Cierto, ¿le va a hacer una cosa o dos? Mientras esté trabajando en tratar de luchar contra la corrupción
Y no es, y aquí hay dos cosas distintas. A él no le corresponde perseguir a los corruptos, le corresponde instaurar un sistema de gobierno que sea transparente y abierto con el público. Así es. Para que de esa forma el público sea su aliado en cualquier caso que pueda haber de corrupción en adelante. Le corresponderá al Ministerio Público y a la CICIG dar seguimiento a los casos que sigan surgiendo y a los que están sobre el tapete todavía, y a él le corresponderá respaldarlos con el recurso necesario para que den seguimiento a esto. Pero mientras hace todo eso, aquí donde yo he dicho muchas veces esto ahora ya en estos programas, donde es como sociedad tenemos que aprender a mascar chicle, a caminar, a pensar y a visualizar el futuro todo al mismo tiempo, porque no estamos con el tiempo ahora de seguir analizando una de estas cosas a la vez. Vamos a hacer rápidamente, Quique, un corte y un enlace en este momento con Jimmy Morales. Está hablando con nuestro compañero Héctor Ramírez. Adelante. Pues estamos comprometidos con ellos y con todo el mundo, con toda Guatemala, porque aún los que no votaron por nosotros son guatemaltecos y es nuestro compromiso. ¿Cuándo se van a reunir con el presidente? Ahorita vamos con todo lo que son los grupos de transición, pero sí en estos días. Dios les bendiga. Mucho gusto. Vámonos por atrás, por favor. Vámonos por atrás. No te había perdido. Ya lo llevo, por eso yo te abrí el espacio para que Estamos de vuelta en el set principal del Canal Antigua, instalado aquí en el centro de cómputo del Tribunal Supremo Electoral. El señor Jimmy Morales, presidente electo, se encuentra todavía en estas instalaciones haciendo en ese momento un recorrido prácticamente por todo el centro de cómputo. Entiendo que está ofreciendo conferencias o entrevistas a diferentes medios de comunicación. Con el Canal Antigua todavía no viene. Esperemos que venga. Lo esperamos, por supuesto, es bienvenido en el Canal Antigua y querríamos poder conversar con él justamente sobre lo que decía Pedro. Las grandes ¿Cómo entiende el interrogantes? presidente electo su mandato? ¿Cuál cree que es el gran mandato que le ha dado la población con más del 70%? Quique, ¿cuál es la cifra que manejamos en este momento? En este momento tiene 69% de intención de voto. No, ya de voto concreto. De voto. Perdón, de voto, con 45% de abstención, De abstención. o sea, 55% de participación electoral. O sea que la mayoría ha elegido presidente. Hay un tema que a mí me encantaría preguntarle a Jimmy Morales, y fíjate, pues es... ¿Qué te gustaría preguntar? Tenemos el 90% del presupuesto, más del 90% ya está comprometido. Entonces, Jimmy va a trabajar con una porción muy reducida del presupuesto. ¿Cómo va a hacer él para que ese pequeño presupuesto con el que va a contar sea efectivo? Porque aquí tendrá que hacer alianzas públicos-privadas, tendrá que irse a la privatización. Él y habló ver de la dónde posibilidad obtenemos de hacer fondos. recortes de gastos que le pudieran dar una mayor holgura en el presupuesto. Tampoco dijo que iba a ser una holgura Aún mucho así mayor. es Pero si un pensamos en el porcentaje tema mínimo. que estábamos discutiendo hace un momento, la posibilidad de revisar las instituciones del Estado y hacer desaparecer plazas fantasma y plazas que están vinculadas con clientelismo político, en términos generales, sí podría reducirse considerablemente el gasto público en funcionamiento y podría contar el gobierno con un mayor margen para invertir en lo que le parezca prioritario. Es lo único que le queda. Mira, eso es cierto. Pero nos lleva al tema, o esto es una pescadilla que se mueve la cola. Quitar plazas fantasma de cualquier ministerio que, como Quique hablaba en el de salud, no sabe si son 5.000, 3.000, 2.000 o ninguna, supone chocar frontalmente contra quienes los nombran. Y normalmente son grupos de presión varios, sectores poderosos de sindicalismo, pero también sectores nespóticos tradicionales metidos dentro de la estructura, pero también diputados que tradicionalmente hacían eso. Las cuotas Pero políticas. un presidente con 70% del voto podría ser ese capital político. Lo podía haber hecho un presidente con el 20% del voto. Claro. El punto está, primero, si te
reitera. Segundo, si agarras eso, porque no es un ministerio, son 9 o 10 o 12. Lo tercero es si tienes claras las ideas. Lo cuarto es la velocidad que la ciudadanía te va a pedir. Y yo sigo, insistiendo en esto. Yo como presidente, en el caso del señor Morales, yo no sabría qué me está pidiendo la ciudadanía. La ciudadanía ha mandado mensajes muy confusos. La ciudadanía ha mandado un mensaje de reforma constitucional. Un grupo, por lo menos. La ciudadanía ha mandado un mensaje de mejora de servicios sociales, salud y educación. La ciudadanía ha mandado un mensaje de no quiero a los corruptos. Quizás ha sido el más fuerte, pero eso es etéreo, no es concreto. Es concreto si tú pones nombre y apellido. Pero la ciudadanía ha mandado un mensaje de reforma a las leyes básicas. La ciudadanía ha mandado un mensaje de reforma a la justicia. Es decir, la ciudadanía ha mandado muchos mensajes. La pregunta es, cuando yo como presidente agarro 1 o 2 o 3 de esos mensajes y los implemento, ¿yo estoy respondiendo a esa ciudadanía o hay ciudadanía que me va a hacer una exigencia mayor? Entonces yo voy a entrar en una espiral de no saber lo que hay que hacer. Pero lo complejo a todo lo que estamos hablando es justamente escuchando las palabras de Jimmy Morales. Porque como decía Silvia hace un momento, ¿qué priorizó él? Salud, educación y corrupción. Y salud específicamente, medicamentos. Abastecimiento de medicamentos. Educación en el grado de lo que viene un ciclo escolar que entra el 15 de enero. Y desarrollo económico. En ninguno de los 3 mencionó corrupción. Pero el llamado formal que le hizo a la población fue el combate a la corrupción. Entonces, él puede hacer las dos cosas al mismo tiempo bajo esta perspectiva. Él puede montar un modelo de gestión administrativa transparente y abierta mientras ataca esos 3 temas en particular, y le va a ayudar de mucho si lo ataca desde esa perspectiva, porque compra de medicamentos implica ya sea subastas a la inversa o cualquier cosa de este tipo que ayude a abaratar los costos. Justamente la semana pasada entrevistaba yo al ministro Rayo y él decía, el 21 de octubre se vence una medicina que era un contrato abierto y la medicina se compra en el IX, porque es el IX quien la compra, a 9 quetzales y tanto. Pero en la calle tú la encuentras en la farmacia 5 quetzales. Pues, esa misma medicina. Sobrevaloraciones de 3000% han existido. Con empezar a actuar sobre cosas así de sencillas, y el presupuesto de salud en el tema de medicamentos es casi 1.000 millones de quetzales. Si ahí tienes una sobrevaloración de 3 veces los precios, solo allí tenés 300 millones de quetzales disponibles para hacer algo más. Entonces, si atacas la corrupción y la atacas no metiendo preso a la gente, ese es problema, reitero, del MP y de la CICIG. Si la atacas montando mecanismos transparentes y de gobierno abierto con información pública accesible para que todos podamos fiscalizar, eso es un paso enorme que no se ha hecho hasta ahora. Hay un tema interesante. En la conferencia de hoy, Jimmy Morales decía que aplaudía y apoyaba la gestión de la fiscal. Al parecer van a trabajar juntos. Claro. Ha pedido a CICIG que le haga un acompañamiento. Ha dicho que va a someter a los ministros y a funcionarios públicos al polígrafo, que ese es un tema muy interesante si se logra hacer aquí en Guatemala, y la observancia de la ciudadanía. Entonces, es un tema interesante, pero digamos que es penoso que tengamos que recurrir. No solo es penoso. Hay que ver si esto se hace realidad. Perdona, el señor Morales se enojó mucho, particularmente conmigo, y ustedes dos estaban presentes cuando él dijo, yo voy a presentar mi estado patrimonial, y yo le pregunté, ¿y está usted dispuesto a exigirle a que todos sus funcionarios que lo presenten? Y él contestó, y está grabado, él dijo, bueno, es que eso sería impositivo y yo no soy impositivo, yo los voy a invitar. Con lo cual, si no era capaz en aquel entonces, no sé si recordáis esa conversación, de exigir, que eso sí lo puedes hacer, exigirle a alguien que si quiere formar parte de tu gabinete, presente su estado patrimonial. Le vas a exigir que pase el polígrafo, que además yo dudo mucho que eso funcione, y además que esté dentro de unos principios siquiera mínimamente no impositivos. Si a ti un presidente te llama a que integres su gabinete, pero para poderlo integrar te hace pasar por una prueba del polígrafo. Bueno, directamente lo que quiera. Me voy a tomar un café, ¿verdad? Directamente me voy a tomar un café. Ahora, lo que sí me tiene confianza, claro, por eso te digo yo que son mensajes contradictorios. Otra cosa es que yo te invite y diga, mira, yo voy a presentar mi estado patrimonial, que es un reclamo ciudadano. Yo te quiero invitar con esta condición. Creo que eso es correcto. Pero eso el señor Morales, en la entrevista que le hicimos, no sé si ustedes recordarán, él dijo, yo no soy impositivo, y eso me parece impositivo. Luego, si eso le parece impositivo, lo del polígrafo ya me parece. Ahora te voy a decir, ¿no? También pidió a la CICIG que investigara a su vicepresidente, Jafet Cabrera, y lo sometió a la CICIG, que son temas que ahora que ya no estamos en campaña,
hay que ver cuánto de esto se cumple, cuánto de esto es eso posible. También lo hizo Valdizó y le investigó al vicepresidente. Yo creo que a la CICIG todo el mundo le pide demasiadas investigaciones y no tienen posibilidades de hacer todas Aquí las que vamos se a le pasar piden. del dicho al hecho, que hay un gran trecho. Entonces, eso es la expectativa, Juan Luis, porque estamos entrando por primera vez en la historia con un presidente que nadie conoce. No conocemos a su que equipo muy de poca trabajo. gente conoce, que no tiene Entonces, un equipo de trabajo integrado y vamos a conocer qué procedimiento sigue para integrarlo. Que estamos dando y un salto a la confianza, a esperar que esto funcione bien. Bueno, pero así quiero decir, es un llamado a eso también. Así Hay que es. hacer un llamado Es una exigencia. a empujar el carro, por lo menos hasta que el carro no se deje Y te empujar. digo, yo creo que Jimmy tiene, 30 días. Una vez electo para actuar, lo que no logre hacer en 30 días, no son 90, Tú son decís 30. al llegar al poder. Al llegar al poder. A partir del 14 primeros a las 30 días de 14, gobierno. Semana los Santa, primeros hombre. 30 días son estratégicos. Pero tiene una cosa, él tiene una ventaja, que si la sabe aprovechar estratégicamente, es justamente lo que les decía hace un momento, la plaza. Porque la plaza estaba en contra de la política tradicional. Si él toma 2 o 3 acciones de entrada, de inicio, que tendrán que ver con nombramientos de gabinete, por supuesto, pero con acciones de acceso a la información pública, es inconcebible que al día de hoy el Congreso de la República no tenga la información que es obligatoria subida en sus redes. Pero ahí no va a poder hacer nada. No, pero te lo pongo como el ejemplo de que, porque hay muchas instancias de gobierno que están igual. Entonces hay ciertas acciones que van a mostrar la actitud con la que él va a enfrentar estos 1.461 días de gobierno, que le va a dar la pauta a esa población, a esa plaza, si va a poder confiar y apoyarlo o se va a voltear y exigirle. Y ese va a ser el dilema en ese primer paso. Yo creo que Jimmy tiene además otra arma que poco le conocemos a los gobernantes recientes. Estoy hablando de Álvaro Colom, estoy hablando de Otto Pérez Molina. Jimmy Morales comunica muy bien, tanto en televisión como frente a un micrófono. Y mostró en la campaña cierta capacidad para resumir en 2 o 3 palabras, en una frase breve, pues un mensaje que ya se prueba contagioso, pegajoso, para que le haya apoyado el 70% de la población votante. Con ese eslogan de ni corrupto ni ladrón, eso fue mucho más fuerte a lo largo de toda la campaña que cualquier otro mensaje. Bueno, quizás solo el no le toca fue igualmente fuerte. En términos generales, él tiene una buena capacidad de comunicación. Yo hasta ahora no he visto suficiente sustento en esa comunicación suya, pero capacidad de comunicar sí la tiene. Y un presidente que sea capaz de informar y persuadir desde el gobierno, no de hacer campañas, esas campañas publicitarias de las que estuvimos acostumbrados con el gobierno de Álvaro Colom y de Otto Pérez Molina, digamos, con mucha imagen pública, que parecía que siguieran haciendo ellos propaganda electoral todo el tiempo mientras se encontraban ya en el poder. Juan Luis tiene un contacto con los jóvenes que lo vimos en estas elecciones. El joven se volcó a votar. Él puede comunicar bien. Está hablándole a la mayoría. Hoy eso es un tema interesante. Hoy es un punto de quiebre. Hasta ahora la comunicación ha sido efectiva para ganar una elección. Mentira, para que los otros la pierdan. Es que es muy importante. Para mí el señor Morales no ha ganado unas elecciones. Ha logrado que los otros la pierdan. No, en serio, es que es importante porque por primera vez no se elige a alguien, sino se desecha a otros. Se desecha un sistema esa político. Es mi opinión. Y a partir de ahí la comunicación ya no es electoral, ahora la comunicación es efectiva. Ahora yo sí tengo que enfrentar problemas muy serios y decir, mire, en el Ministerio de Salud, que ya es mío, y yo he nombrado al ministro, por poner el ejemplo, o por seguir el ejemplo que ponía aquí, que hay tantas plazas, y yo he ordenado ahorita que se saquen y el corrupto es fulano, o los he denunciado, y esto se corta. Y esa comunicación ya no necesariamente tiene que ser solamente buena o solamente maravillosa, sino que tiene que ser efectiva y transparente. Ese plus todavía no lo conocemos, y ojalá salga en él, y ojalá se haga así. Y hay un riesgo enorme. ¿Cuál es el riesgo? El que siga siendo él el vocero. Sí. Porque no puede mantener una presencia de marca, una presencia de imagen tan permanente y tan constante, porque desgasta de la misma manera. Tendrá que ir midiendo, tendrá que ir haciendo los espacios y generando quién más hable en vez de tener que hablar él, porque eso genera desgaste. Vamos a hacer una pausa comercial en este momento, volvemos dentro de muy poco. Estamos transmitiendo en esta jornada electoral en su canal Antigua, esta noche en la que Jimmy Morales ha sido ya declarado el ganador, el presidente electo de la República.